México contra Filipinas. Tenemos un tirazo este viernes 3 de abril en la Pechanga Resort and Casino en los Estados Unidos. Guerra en mini mosca. El mexicano Gustavo Pérez Álvarez, apodado El Smiley, tratará de arrebatarle el campeonato del mundo IBF de los pesos mínimos a la bestia de Filipinas, Pedro Tadurán. ¿Se acuerdan de Pedro Tadurán? El filipino que mandó al coma al boxeador japonés Ginjiro Shigeoka el año pasado. Esta pelea promete ser brutal, promete ser sangrienta y cruel. Una pelea que no te la puedes perder por nada del mundo. Y en este video analizaremos todos los detalles y al final del video te voy a decir en dónde puedes ver este tirazo. También analizaremos si el mexicano tiene o no posibilidades de dar el batacazo. Te daré mi pronóstico al final. Quédate a ver todo el video porque va a estar bueno, y si quieres que gane el mexicano y aún no estás suscrito a Richie Vlog, suscríbete en este momento para mandarle la mejor de las vibras al mexicano. Gustavo Pérez Álvarez es de Ensenada, Baja California, le dicen el Smiley, tiene 27 años y ostenta un récord profesional de 16 peleas ganadas, 5 de ellas por nocaut, una derrota. Le ganó Anthony Olascagua en el 2022, pero después de esa derrota ha acumulado victorias consecutivas 8. La última contra Kevin Vivas en Nicaragua. Fue hasta Nicaragua el mexicano y noqueó al local. Sabe lo que son peleas grandes, no tiene la gran experiencia como el Tadurán, pero sí ha estado en grandes escenarios. El Smiley sabe manejar la presión, ha estado en peleas buenas. Esta es la tercera vez que pelea en los Estados Unidos y en los Estados Unidos sin duda alguna tendrá el apoyo de todos los mexicanos que residen allá. El Smiley tiene una gran oportunidad de ser campeón del mundo, la oportunidad de su vida de cambiar el destino económico de él y de su familia, y si gana se convertirá en una de las nuevas caras del boxeo mexicano por el altísimo grado de dificultad que tiene este tiro. Si gana este viernes 3 de abril logrará una de las hazañas más difíciles del boxeo, ganarle a un tipo quien es el protegido de Manny Pacquiao y de Sean Gibbons no es cualquier cosa. Manny Pacquiao entrenó personalmente en sus inicios a Pedro Tadurán, es un hombre muy duro, respaldado también, como ya lo dije, por el famosísimo promotor Sean Gibbons, quien también es el promotor del Pitbull Cruz. Pedro Tadurán es el gran favorito, tiene 29 años con un récord profesional de 19 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, 4 derrotas y un empate. Nunca lo han noqueado, nunca lo han tirado. La manera de ganarle a este fajador es boxeándolo, la manera de ganarle a Tadurán es sufriendo round por round y ganarle por puntos, abrazarlo cuando sea necesario. Se le puede ganar a Tadurán, no es invencible, aunque lo parezca. Quizá recuerden a Tadurán por ser el tipo que mandó al boxeador japonés Ginjiro Shigeoka al coma por 6 meses. ¿Se acuerdan? Después de que anunciaron el resultado final como ganador a Tadurán, Shigeoka se desmayó en su esquina, colapsó y quedó inconsciente. Fue sacado del ring en camilla y convulsionándose. Fue trasladado de urgencia al hospital donde le diagnosticaron un sangrado cerebral. Tuvo que ser operado de emergencia con una craniotomía, es decir, que le quitaron una parte del cráneo para aliviar la presión intracraneana. Estuvo hospitalizado casi 10 meses, 303 días para ser exactos, y fue dado de alta hasta hace poco, hasta finales de marzo de este año. Es importante aclarar que no fue un knockout durante la pelea porque el japonés llegó hasta el round 12, pero los golpes acumulados en la cabeza durante el combate causaron el sangrado cerebral. Shigeoka aparte ya había colapsado también después de su primer pelea contra Tadurán en el 2024, porque esta segunda fue una revancha y la perdió en el round 9 por nocaut. En consecuencia de todo esto, la Comisión de Boxeo de Japón lo obligó a retirarse del boxeo profesional. Este caso es muy lamentable y muy grave en el boxeo. Tadurán retiró del boxeo a Shigeoka de una manera espantosa y este Tadurán se enfrentará al nuestro, se enfrentará al mexicano. Por eso es muy importante apoyar al mexicano y mandarle buena energía y nuestras oraciones para que baje del ring de pie. Tadurán es un rival de temer, pero el mexicano es mexicano y con eso basta y sobra para dar el batacazo, ¿no lo creen? Y regálame un like en este momento si crees capaz al mexicano de dar el batacazo, de ganarle al campeón del mundo de las Filipinas, el campeón de la IBF. Las casas de apuestas tienen a Tadurán como el favorito masivo, con momios de hasta menos 700. Tadurán tiene mucho más poder noqueador con un 68% en sus puños, mientras que el Smiley tiene un 31%. Los expertos
y los analistas predicen que Tadurán gana por decisión mayoritaria o por decisión unánime, aunque no descartan un knockout tardío, y ahorita te lo voy a decir por qué. Sigue con nosotros en este video. Si Smiley se desgasta, esto sería fatal para el mexicano. Tadurán es un zurdo muy agresivo que desde los primeros minutos te embiste buscando el knockout rápido. Sin embargo, como te dije, no es perfecto porque Tadurán descuida mucho la defensa cuando va al ataque. Es una clásica guerra de México contra Filipinas. Tadurán va a querer imponerse su poder y su zurda desde el centro desde el primer round, mientras Smiley intentará presionarlo también, meterle volumen y desgastarlo. La pelea promete ser muy entretenida y con alto ritmo desde el primer round. El mexicano Smiley es peligroso y creo que puede dar la sorpresa si Tadurán se confía, si Tadurán tiene una mala noche, pero el campeón filipino realmente luce muy superior. Yo quiero que gane el mexicano, pero la veo bien difícil. Lo que no me gusta es el estilo de Smiley, la mera neta, porque se le acomoda mucho a Tadurán. Smiley tiene que ser diferente, tiene que ser inteligente, tiene que abrazar, tiene que esperar y contragolpear muy inteligentemente, en mi opinión. Smiley es un peleador de presión constante y de volumen alto, es un peleador que avanza sin parar, usa la presión mexicana tradicional, camina hacia adelante, corta el ring y no le da respiro al rival. Intenta imponer su ritmo alto desde el primer round y creo yo que eso no le conviene contra el filipino. Quizás contra otros rivales sí, pero con este específicamente no. Sería un suicidio, sería irse de cabeza, porque el filipino físicamente es más fuerte. A este filipino se le gana con la inteligencia, no con el músculo. Lo que sí me gusta de Smiley es su trabajo al cuerpo, Uno de sus puntos fuertes de Smiley es que baja la guardia del rival con combinaciones al cuerpo, al hígado y al estómago. Tiene buen gancho al hígado el mexicano para después subir a la cabeza. Hace que sus rivales bajen las manos y después se va hacia la cabeza. Es típico del estilo mexicano romper el cuerpo para quebrar la voluntad. Pero les digo, no tiene tanto poder, por eso su porcentaje de knockouts es tan bajo comparado con el del filipino. También tiene mucha resistencia el mexicano, muestra gran corazón, es resistente, es capaz de tomar mucho castigo y seguir presionando. Es muy difícil de sacar de la pelea. Smiley sabe defender bien cuando quiere, mantiene las manos relativamente altas y regresa bien a la posición de guardia. Smiley no es un maestro de la defensa, pero usa buen movimiento de cabeza y de hombros para entrar en rango. Smiley es un peleador con excelente condición física, ese es otro punto a su favor. Su condición física ha demostrado ser un peleador de 12 rounds, eso lo va a necesitar contra el filipino. No me gusta que no es muy rápido, no me gusta que no es muy fuerte, tampoco me gusta que tiene el gran alcance, la verdad. Contra zurdos potentes como Tadurán puede tener problemas para cerrar a distancia sin recibir golpes limpios. Smiley siempre sale agresivo, Smiley busca el centro del ring y avanzar con el jab, más combinaciones de 3 o 4 golpes. Intenta siempre acorralar al rival contra las cuerdas o en las esquinas para soltar sus ráfagas al cuerpo y a la cabeza, y eso es lo que le puede jugar en contra un Tadurán que en números es más fuerte que él. Smiley es valiente, resistente, con buen volumen, con buen cardio, buen trabajo al cuerpo, pero sin gran poder de knockout, sin gran alcance. Su mayor arma es la presión incansable y la capacidad de pelear todo el combate si es necesario sin bajar el ritmo. Tadurán, su mayor ventaja es su fortaleza física y ser zurdo. Su arma principal de Tadurán es la mano izquierda, lanza rectos de izquierda largos y potentes, sí tiene buen alcance, lanza buenos ganchos de izquierda al cuerpo y a la cabeza y uppercuts. Es muy bueno usando la zurda para mantener distancia o para cerrar cuando entra. Tadurán tiene poder real en ambas manos, especialmente en la izquierda. Puede lastimar y parar a rivales con combinaciones fuertes, sobre todo al cuerpo. En la primera pelea contra Shigeoka lo vimos, lo paró en el round 9 con ganchos al cuerpo. Le gusta bajar los golpes al cuerpo para desgastar al rival y abrirles la guardia. En peleas recientes también Tadurán ha demostrado que puede aplicar presión al cuerpo de forma efectiva. Sin embargo, Tadurán no es perfecto. A veces se descuida cuando ataca y puede recibir golpes limpios. En peleas muy duras como la revancha contra Shigeoka lo vimos que ha mostrado que puede ser llevado a una guerra física a la distancia. Tadurán suele empezar midiendo distancias con su zurda recta. Cuando encuentra el rango, aumenta el volumen con combinaciones de 3 a 4 golpes, izquierda, derecha, izquierda. Le gusta acorralar al rival contra las cuerdas y soltar ganchos al cuerpo. En las rondas tardías suele ser más agresivo y buscar el knockout si ve que su rival se cansa. Es un zurdo peligroso que combina técnica, poder y mucha experiencia. Tadurán es un gran fajador con capacidad de terminar la pelea con una ráfaga. Combina su boxeo inteligente con la explosividad y es
especialmente peligroso en los rounds 6, 7 y 8. Su mayor ventaja contra Smiley será la postura zurda y el poder de sus golpes, y por estas razones creo que Smiley contra Tadurán va a ser una de las mejores peleas en lo que va del año. Pinta para ser un espectáculo muy bueno. ¿Ustedes qué opinan? Ahí les va mi pronóstico. Mi pronóstico les dije que lo iba a dejar hasta el final. Mi pronóstico es que el mexicano va a perder por decisión. Tadurán simplemente creo yo que está en otro nivel, creo que es muy duro. Ojalá y me equivoque y me gustaría ver que el mexicano gane, pero lo veo muy difícil. Mi pronóstico es que el mexicano gana por decisión, cualquier decisión, pero creo que sí, efectivamente va a ganar el filipino. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el mexicano le vaya a ganar al favorito, que vaya a dar el batacazo, o creen que Tadurán está en una liga muy superior al mexicano? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios y le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi socio y mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y aquí te voy a dejar una playlist muy buena donde acomodé todas las noticias más recientes, las noticias más importantes para las próximas peleas de los próximos 3 meses. Checa esta playlist para que estés bien al tiro de lo que viene a continuación en el boxeo.